Hola mi gente, ¿cómo están? ¿Qué tal los lleva esta locura? Ya de verdad que se está haciendo desesperante esta espera de volver a una supuesta normalidad, de salir sin miedo, de vivir normalmente como siempre habíamos hecho hasta hace poco más de un año. Realmente ya va siendo hora de que esto desaparezca de una buena vez. Pero bueno, todavía no estamos en ese punto. Miren a Cuba como está ahora mismo. Feo, 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 feo está todo allí. Muy preocupada, por supuesto, teniendo a mami allí y me imagino que todos estemos igual los que tenemos a los padres allá y a otras familias. Pero bueno, que todo sea para bien y que salgamos pronto de esta sanos, que es lo importante. Ustedes ya, la mayoría probablemente se hayan vacunado. Ya yo este viernes me pongo la segunda, así que ya lista para salir a pistear. Vamos a ver si la situación acá lo permite. De momento todo está mejorando mucho. Y si sigue así, pues algo se hará. ¿Ustedes qué van a hacer? ¿Tienen planes para el verano? ¿O dicen, no, mejor quedarse tranquilos en casa? Cuéntenme qué van a hacer, qué les parece, qué creen que es lo mejor. En fin, nada. Un comentario, un mensajito, se agradece siempre saberlos por ahí. Pero bueno, ya estamos de nuevo por acá con un nuevo programa. Seguimos, por supuesto, en el curso este que estamos sobre la historia de nuestra cultura y en el programa de hoy vamos a hablar del arte plástico por excelencia. Por supuesto que me estoy refiriendo a la pintura. La pintura, y en el caso de Cuba podemos considerarnos privilegiados, pues realmente la pintura cubana es una pintura enormemente reconocida a nivel mundial, como otros tantos, pero sobre todo la pintura es muy reconocida y podemos también decir que esto se lo debemos a nuestros aborígenes, porque sí, todo empieza desde los comienzos de la existencia del cubano y a veces nos olvidamos de esto, pero comenzamos allí, en esa etapa precolombina. Ya ellos nos dejaron un legado indeleble y eso lo podemos ver en todos esos pictogramas encontrados en las cuevas, pero no solo en la pintura, eran también muchas sus obras de alfarería, la cerámica, en fin, que gracias a ellos se formó la base de nuestra cultura y claro, eso se agrandó o se enriqueció al llegar pues los colonizadores al país. Desgraciadamente, nuestros indígenas no tuvieron el chance de desarrollarse como sucedió en otros lugares de América, como Centroamérica, pero igual pudieron dejar su huella y eso es súper importante. Eso nos marca para siempre. Y con la llegada de los colonizadores, pues claro, eso se fue amplificando mucho más. Por ejemplo, en el tema de la cultura, y en este caso que nos ubica hoy en lo que es la pintura, pues estos mismos colonizadores fueron trayendo a nuestro país obras desde Europa de artistas en aquel momento eh, conocidos o no, pero fueron obras europeas que en todo caso sí influyeron muchísimo en avivar ese bichito, ¿no? Por pintar igual o por desarrollar determinados estilos europeos en los criollos. Ya existen
por supuesto, numerosas listas de pintores cubanos, pero hay referencias de que la primera obra plástica realizada por un cubano, no estamos hablando de los españoles que residían o los colonizadores de otros países europeos que residían en Cuba, no, 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 estamos hablando de un cubano, de un criollo nacido en Cuba. Y ya la primera obra que se conoce de dicho personaje, ¿no? Un criollo nacido en la isla, sería ya en el primer siglo de la conquista. Un solo siglo bastó para que ya la cantera nuestra, el cubano de verdad, pudiera desarrollar su talento y pudiera pues emerger, ¿no? Dentro de aquellos otros europeos que reinaban y controlaban la cultura en aquel momento. Y estoy hablando, en este caso específico, del altar mayor de la parroquial habanera, hecho por Juan Camargo. Un dato interesante aquí de este señor, realmente se tienen poquísimos detalles y no se le conoce ninguna otra obra. Sin embargo, es pues la primera obra plástica cubana. ¿Ya? Muy bien, ya para el 1646 salían a flote algunos otros pintores que empezaron a coger pues buen renombre, y estoy hablando por ejemplo de Juan de Salas y Argüello, Juan de Salas y Argüello. Este habría donado en aquel momento su espectacular San Miguel Arcángel y Nuestra Purísima Concepción, y lo hizo a la iglesia del convento de Santa Clara, o más conocidos por nosotros los habaneros como el convento de las monjas clarisas. Muy bien, esto dio paso al reconocimiento de muchísimos pintores. Está, por supuesto, no sé si recordarán el programa de fin de año que hablamos de José Nicolás de la Escalera y su particular nombre, que no podía ser otra cosa que pintor. ¿Recuerda? Pues a él se le conoce como el primer pintor cubano porque fue el primero en alcanzar determinado pues reconocimiento. Pero además de él, tenemos, por ejemplo, a Juan del Río, a Vicente Escobar y de Flores y otros muchos que particularmente se dedicaban a lo que era hacer retratos, pero también practicaban lo que era la imaginería religiosa. Y ahí se destacó muchísimo de la Escalera. Les voy a dejar en la descripción un link sobre él para que se informen un poquito más sobre este gran artista cubano que desató la pasión por la pintura en Cuba. ¿Ya? Ok. En ese tiempo también había otros artistas que se dedicaban a la pintura ocasionalmente, pero que, aparte de ser bien talentosos, eran más conocidos por otras cosas. Por ejemplo, tenemos a los negros Juan Francisco Manzano, que era poeta, y al conspirador José Antonio Ponte. Y cuando digo lo de negros, lo digo porque no importaba cuán talentosos fueran en lo que hicieran. Manzano, por ejemplo, con su poesía o en su pintura, o Aponte en su función conspiradora política y en su pintura también, que siempre eran catalogados como negros. Se imaginan en esa sociedad totalmente esclavista y por tanto hiperracista, tener que luchar para conseguir un reconocimiento a su trabajo, ¿no? Bien difícil, pero eran muy buenos. ¿Ya? Muy bien.
Aquí también se dio un boom en esta época de los artistas callejeros, como se le conoce, es decir, que eran anónimos, no se sabe quiénes son, pero empezaron a surgir murales en las calles y se trataba sobre todo de amplificar de alguna forma la belleza del trópico, del paisaje del país, ¿no? Ok, pero eso es la cuestión popular. Pero con el auge social que normalmente se deduce que sucede en una sociedad, como la cubana en aquel momento que fue enriqueciéndose, pues nace la burguesía. Y la burguesía pues iba necesitando de otros aires más refinados. Y entonces se funda en 1818 la Escuela Gratuita de Dibujo y Pintura, la actual San Alejandro, gestándose así la pintura cubana que conocemos hoy, hecha por cubanos, pero a la vez satisfaciendo los gustos europeos de esa clase burguesa. Esta academia fue creada por la Asociación Económica Amigos del País y su primer director fue el destacadísimo pintor francés Jean-Baptiste Fernay. Hacia la década del 80 surge una nueva tendencia, un estilo que causó mucho impacto en nuestra pintura, el paisajismo. Y ahí se destacan sobre todo Romagnac, en realidad, como se dice, siempre me confundo. Está Esteban Chartrand, está Valentín Sanscarta y otros muchos. Y ya luego también surge este movimiento de la pintura costumbrista, donde destaca el pintor vasco o de origen vasco, Víctor Patricio del Andaluz. Con el siglo XX llegó el estilo moderno, que por lo menos para nosotros es lo más conocido, las personas de mi generación. Y también empieza a desarrollarse la pintura como gremio. Se realiza en 1927 la primera exposición de pintura cubana, organizada por la revista de Avance en aquel momento, y tenemos ahí, por supuesto, a la vanguardia al gran Eduardo Abela, uno de mis favoritos, Víctor Manuel, Antonio Gatorno y Carlos Enrique, por supuesto. Entonces, ya para el 1937 se celebra el primer Salón Cubano de Arte Moderno. Aquí se consolida, con este paso se va consolidando el estilo moderno en nuestra cultura, sobre todo en la pintura, y se le da paso a la nueva escuela, como se le conoce. Y aquí hablamos de nombres que no, impensables de nuestra pintura, como son René Portocarrero, Amelia Peláez, Mariano Rodríguez, y se le suma, llegando luego de Europa, Wilfredo Lam, el más reconocido e internacional de nuestros pintores, pues llegaba con taller incluido por el mismísimo Picasso. Ya con este Lam, que por cierto fue mi vecino a fines de su vida, se inmortalizó con su obra La Jungla. Cuando hablaba en el programa anterior de la arquitectura, le pasé por arribita a un tema que me fascina, un arte que ha perdido mucho, desgraciadamente, ha decaído, pues no existe la gente, no sé si es lo difícil que es de practicar o no sé, pero hablo de la vitralería.
Y gracias a dos artistazos como fueron Portocarrero y Amelia Peláez, se le dio un poquito más de vida a esto de los vitrales, pero igual nunca se logró llegar al punto que había en el tiempo de la colonia, cuando Cuba tenía el número uno en todo lo que era América en cuanto a obras vitrales. Era una pasada. A mí me fascina. Les voy a dejar en la descripción otro enlace al respecto para que suspiren como suspiro yo cuando veo esos vitrales, porque es que es una maravilla. Una maravilla. Fíjense, un dato aquí curioso. Amelia Peláez era fanática a los vitrales y ella intentó materializar muchísimos de sus complicadísimos bocetos y diseños, y no hubo personal experto para podérselos hacer todos. Se quedó con las ganas, como ya dije, pero dicen que su casa en Playa Baracoa es un museo de arte vitral. Dicen, ¿ya? Muy bien. A ver, seguimos y con la llegada de la Revolución, en 1962 se funda la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Muy importante. Y profesores estelares tuvieron al principio como Raúl Martínez y Antonia Eiris. Ya luego también en el 76 se crea la Facultad de Artes Plásticas de Lisa. Y han salido de ahí muchísimos artistas de ahí y de la calle también, porque no todos han salido de estas academias, pero hablamos de pintores de la talla de Roberto Favelo, de Zaida del Río, de Tomás Sánchez, Manuel Mendive, Nelson Domínguez García Peña. En las últimas décadas también otros nombres como son Bonachea, por supuesto, José Bedía, Cacho, Flavio Garciandía, Pedro Pablo Oliva, Carlos Garaycoa y uno espectacular, Camejo Bento. ¿Ya? Muy bien, son muchos los nombres. No pudiera mencionar, por supuesto, aquí en ese programa todos los grandes pintores que tenemos, que he conocido en nuestra isla, pero bueno, estoy tratando de resumir. Lo único que sí les puedo asegurar es que la más genuina expresión de las artes plásticas, que es la pintura, ha mostrado a lo largo de todos estos siglos una gran capacidad para asumir e interpretar las influencias internacionales sin perder nuestra identidad. Y eso ha pasado con muchísimas vertientes culturales. Podemos decir que somos, pues, una vez más privilegiados al lograr mantener nuestro sello en todo lo que hacemos. Eso es algo lindo, es algo grandioso, a mi entender. Yo solo espero que con todo lo que está pasando no se pierda nunca ese enorme patrimonio que aún queda, que es maravilloso, que puede seguir creciendo, porque estoy segura que saldrán nuevos artistas que podrán seguir poniendo el nombre de la pintura cubana por los cielos. Entonces, pues, que eso se mantenga, que se preserve, es mi deseo realmente. Y si no han estado nunca en el Museo de las Bellas Artes, por favor, vayan por ahí. Y si han estado, de vez en cuando repitan porque ponen algunas exposiciones temporales que también vale la pena ver.
A mí, yo no digo que cada vez que voy a Cuba voy, porque hacía mucho que no iba, por ejemplo, por los niños pequeños que no les gustaba y eso. Pero cada vez que puedo, trato de ir. A mí me encanta, me fascina el arte. Y entonces, pues, y si no es en Cuba, pues voy a donde quiera que esté. No hace mucho, antes de la pandemia, por suerte, pude ir acá también al de Van Gogh, que no lo conocía, increíblemente. Siempre había ido a otros. Y, finalmente lo conocí y donde quiera que voy de visita siempre trato de ir a los museos más conocidos, donde tengan obras importantes, me gusta mucho. Pero bueno, este tema lo vamos a dividir en dos programas porque si no nos vamos a extender demasiado. Pues quiero hacer un resumen de las obras cumbres más icónicas de nuestra pintura cubana. Entonces eso lo vamos a ver en el programa de la semana que viene. Muy bien, cuídense mucho, no se confíen y juntos saldremos de esta. ¿Ok? Los quiero, un beso. Nos vemos.